Arratsaldeon. Arratsaldeon de nuevo. Continuamos la jornada. Ahora vamos a iniciar una mesa de diálogo, en mi opinión, muy interesante, titulada Lo psicosocial, una mirada de la salud. Vamos a contar con dos personas que yo creo que se complementan muy bien y además vamos a tener una mirada desde Honduras sobre la diversidad sexual y una mirada desde Euskadi sobre la diversidad sexual. Y además nos vamos a complementar porque es una mirada más desde lo social por parte de Luis Velázquez, y una mirada más desde el ámbito sanitario desde María. Os voy a también adelantar, a contar un poco el currículum de cada uno de ellos para que nos situemos, ¿vale? María Silva es médica psiquiatra, responsable del Centro de Salud Mental de Baracaldo, de Adicciones, de Osakidecha. Cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de la UPV y durante 4 años fue médica interna residente del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Galdakao. Tras terminar la residencia, trabajó en el Hospital Psiquiátrico Aitameni y de ahí pasó a la consulta externa de trastornos de la conducta alimentaria y servicio de psiquiatría del enlace del Hospital de Galdakao. Durante el tiempo que trabajó en la consulta de trastornos de la conducta alimentaria, fue consciente de cómo la presión social heteronormativa genera sufrimiento y patología en las mujeres. La violencia simbólica hacia las mujeres se manifiesta en patrones estéticos normativos y una de sus consecuencias son los trastornos de la conducta alimentaria. Tras 3 años de trabajo, y a mí esto me parece que es muy interesante, sobre todo para el diálogo de hoy, tuvo la ocasión de conocer Centroamérica durante 1 año y esto le facilitó el abordaje de su trabajo desde una perspectiva psicosocial y desde una realidad norte-sur que creo que también es muy interesante. En el 2008 empezó a trabajar en el Centro de Salud Mental de Adicciones de Baracaldo. El contexto social y su relación con el uso problemático de sustancias requiere de un trabajo en estrecha coordinación con entidades y servicios sociales. El estigma de las personas usuarias de sustancias refleja una causalidad de origen social que se retroalimenta, y en especial el estigma hacia las mujeres. Su reducida representación en los centros de asistencia a adicciones le ha llevado a María a indagar en la perspectiva de género y su implicación en el uso de sustancias y múltiples violencias derivadas. Desde Honduras, como decía al inicio, contamos con la participación de Luis Velázquez Reyes, hondureño, sociólogo y docente universitario del Centro Regional del Litoral Atlántico Curla. Además, es poeta de afición, por afición. En el 2020 publicó su primer poemario individual, Recuéstate en mis ojos. Esta persona, Luis, es polifacética porque también se desempeña como analista de información del Observatorio Regional de la Violencia y la Unidad de Género, lo que junto con los seminarios de cultura y salud que imparte para la licenciatura de enfermería le permite ser un activo y un promotor de los derechos humanos de la población LGTBIQ+, en la ciudad de La Ceiba, Honduras, y en su natal San Pedro de Sula. Como comentaba al inicio, va a ser una mesa de diálogo, una mesa compartida, en la que creo que va a ser muy interesante el poder compartir las experiencias tanto de María como de Luis en relación a los servicios de salud y a la diversidad sexual y de género. Y vamos a comenzar por una primera pregunta generadora. ¿En qué sentido tiene incorporar la diversidad sexual y de género en el ámbito de la salud? También quiero adelantaros tanto a María como a Luis que creo que es muy interesante que podáis complementaros en las respuestas y que realmente sea un diálogo, aunque a pesar de las dificultades o las limitaciones que ofrece este sistema de jornadas, pero creo que va a ser factible y seguro que vamos a tener un debate muy enriquecedor. Así que sin más, cualquiera de las dos personas podéis comenzar a contarnos el sentido de incorporar la diversidad sexual y de género en el ámbito de la salud. Anímense. María, la palabra es toda suya. No se le escucha. Vale, pues hombre, a mí me parece que no incorporar, o sea, no incorporar esa mirada, esa perspectiva de diversidad sexual y de género en el trabajo que yo realizo todos los días es
como tener una visión súper estrecha, como estrechar la visión que tengo de las personas con las que estoy hablando y que tengo enfrente en la consulta, ¿no? Es como quitarles una parte muy importante de su ser. No saber quién les gusta, qué les gusta, no darme cuenta de cómo se expresan y qué es lo que puede suponer eso en sus relaciones sociales o en sus relaciones con el mundo, pues me parece que es perderme mucha información sobre lo que les pasa. Y luego aparte está la parte ya, o sea, teórica de saber que realmente esas vivencias, esa subjetividad de cada quien, que es específica de cada quien, ¿no? Y que tiene que ver con tantas cosas que le han sucedido a esa persona y con las que está en contacto, es algo que también influye en su salud, en su salud mental, pero también en su salud física, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me parece que es eso, que es algo muy importante de cada quien y que es necesario tenerlo en cuenta, aparte de pues, las cosas que cualquier médica tiene que tener en cuenta, que son aspectos más biológicos, ¿no? Gracias. Primero, no sé si se me escucha bien. No se le... Bien. Gracias por invitarme a estas jornadas de aquí, desde Honduras, desde este clima tropical en el que está lloviendo y por eso me tuve que conseguir unos audífonos para evitar el sonido de la lluvia. Pues la pregunta es, hasta ciertos sentidos, obvia, ¿no? Es decir, no incorporar la diversidad sexual y de género en la atención de salud es como decir arbitrariamente que no se va a atender a las personas zurdas o que no se va a atender a las personas con el pelo largo o que no se va a atender a las mujeres y solo a los hombres o viceversa. Es decir, debería ser algo que debería estar ya asumido y establecido en todos los sistemas de salud, que existe la diversidad sexual. Y no solo en la especie humana, sino que la diversidad sexual está presente en todas las especies animales, pues, es decir, yo en mis cursos, en las charlas, en los talleres, generalmente con las cosas con las que empiezo es con un resumen de un documental que se llama La homosexualidad en el reino animal, para mostrarle a la audiencia de que hay focas, de que hay pingüinos, de que hay ballenas, de que hay leones, de que la diversidad sexual no es exclusiva de la especie humana y por lo tanto derribar el prejuicio de que es algo inventado, ¿verdad? Por nosotros, o que es una desviación o que es algo que está fuera de los cánones de la naturaleza. Entonces, en la atención de salud debería ser igual, pues, es decir, deberían prepararse cada personal de salud, cada médica, cada médico, cada enfermera, cada enfermero, cada especialista en su formación profesional debería tener no solo la oportunidad, sino que el deber de formarse para poder atender de manera, al mismo tiempo igual, pero de manera diferenciada a la población el LGBTIQ+. Y en vuestra experiencia, tanto en Euskadi como en Honduras, esa presunción de la heteronormatividad y esa omnipresencia de la heteronormatividad que afecta a todos los ámbitos de la vida, pero también al de la salud y al de los servicios de salud, ¿cómo la habéis vivido en vuestro día a día, tanto en el ámbito profesional y en el ámbito de referencia social, comunitario? Bueno, en el ámbito profesional, esa presunción de la heteronormatividad lo que supone es que invisibiliza a parte de la población, porque en la parte de generación de conocimiento, el hecho de que digamos, el modelo de referencia, la referencia sea el hombre heterosexual blanco, genera un conocimiento que parte de ahí, pero que luego se extrapola
a todas las otras personas, ¿no? Como si eso fuera, lo que a él le pasara fuera lo universal y supusiera que ella, como él se enferma, como él expresa sus síntomas, como a él le sientan las medicinas, eso va a ser igual en una mujer, o en una mujer o en otras expresiones o otras identidades de género, ¿no? O sea, al final, eso ha significado hasta hace bien poco que todo el conocimiento médico, casi todo el conocimiento médico parte de estudios en donde hay una infrarrepresentación de las mujeres y que eh, hemos funcionado, por ejemplo, a la hora de poner una medicación, hemos funcionado con dosis que se han determinado que tienen que ser en poblaciones masculinas y la hemos extrapolado a poblaciones femeninas, a mujeres, sin tener en cuenta que la metabolización de la medicación es diferente, que el efecto, que los ciclos hormonales son diferentes, que hay una serie de diferencias que requieren que esos estudios estén hechos en mujeres con esas especificidades, ¿no? Y esto, pues claro, si amplías la mirada de diversidad sexual y de género, pues es aún más complejo, hay que complejizarlo más, o sea, ¿no? Que esa visión en la que lo heteronormativo y hombre heteronormativo marca lo que conocemos hace que es un reduccionismo, ¿no? O sea, hace que tengamos una visión de la medicina simplificada y que nos sirve muchos, pues para hacer un diagnóstico, para saber qué tratamientos tienes que poner, para lo más clásico es el tema de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? La forma de presentación del infarto agudo de miocardio es distinta en las mujeres que en los hombres y eso ha supuesto una invisibilización y un infradiagnóstico de infartos agudos de miocardio en mujeres y ha supuesto pues, una mortalidad mayor de mujeres con infarto que en hombres por esa razón, por un retraso en el diagnóstico o por un mal tratamiento, ¿no? Eso en cuanto a la profesional. Pues la heteronormatividad yo la he vivido en carne propia en el sentido de que, dada que mi expresión de género es masculina, pues las personas asumen cuando me conocen que soy un hombre heterosexual, ¿verdad? Siendo que soy un hombre gay. Entonces, en mi ámbito profesional, sobre todo con los estudiantes y las estudiantes, sobre todo de la carrera de enfermería, llega un momento dado de manera lo más natural posible, de lo más cotidiana posible, en que yo, cada periodo, cada ciclo académico, yo salgo del closet con mis estudiantes, ¿verdad? Yo les digo, bueno, las personas de la diversidad sexual somos así, así, o sea, hablo en primera persona, ¿verdad? Entonces, alguna vez se me han acercado y me han dicho, Lee, que algunas veces me han preguntado como para reafirmar si escucharon bien o o para felicitarme. Incluso ahora se considera todavía en una sociedad tan machista como la hondureña de que para alguien profesional, un licenciado, un catedrático universitario frente a sus estudiantes, salir del closet se considera como una hazaña, ¿no? Que no debería ser así, que debería ser como algo pues, completamente natural. Tampoco es que yo voy a entrar en detalles de mi vida íntima, de mi vida personal, pero sí me parece importante cada periodo visibilizar a qué colectivo pertenezco. Más problema encuentro yo en cuanto a la cisnormatividad, ¿verdad? La total incomprensión de los cuerpos no normativos, de las personas trans, de las personas transgénero, transexuales, queer, intersexuales, siendo que como yo manejo la estadística, una de cada 100 personas, el 1% de la población tiene alguna característica intersexual y uno de cada 2000 nacimientos nacidos vivos son personas completamente intersexuales, no necesariamente que se vea, que se refleje en la exterioridad de sus órganos genitales, pero sí en su constitución cromosómica o en otro aspecto de su biología. Y eso está completamente fuera de los libros de texto, es decir, los libros de texto que se forman mis estudiantes. Como yo les recuerdo, ustedes están siendo formadas y formados en un paradigma de
la salud, en el paradigma biomédico, en el paradigma de la biomedicina, de la medicina occidental, que no es el único que existe, ¿verdad? Que es el que ha tenido grandes avances en los últimos 200, 300 años, no lo podemos negar, pero no es el único, ¿verdad? Existen otros paradigmas, otros enfoques, otras visiones, otras cosmovisiones de entender la vida y la salud, y al menos en los seminarios de cultura y salud 1 y 2, tratamos de sensibilizar y ampliar un poco esa mirada desde la antropología social, esa sensibilidad del personal de salud, que al final de cuentas son quienes van a tener el contacto directo con los pacientes y las pacientes una vez que ejercen ya sea su práctica o ya sea su profesión. Un inciso, antes de seguir con la mesa, comentarles que estamos grabando la sesión y que también los últimos 15 minutos los dedicaremos a aquellas preguntas que podáis tener y que responderán de buen gusto tanto Luis como María. Al inicio de la jornada, Médicos Mundi Vizcaya, identificábamos la diversidad sexual y de género como uno de los determinantes sociales de la salud que operan de forma muy significativa en cualquier sistema de salud y en los colectivos y en las personas, ¿no? ¿Qué opinión tenéis vosotras? ¿Consideráis que hay una relación directa entre la diversidad sexual y de género y los determinantes sociales de la salud? ¿Qué opináis? Eso ya es un poco repetir lo que ya has dicho tú al principio, ¿no? O ha dicho también Rodrigo Aguayo. Al final es que la diversidad sexual y de género es un determinante social más de la salud, ¿no? Que tiene, pues igual es un determinante más complejo porque hay una parte que remite a la biología también, claramente, pero al final lo que eso tendrá un impacto en la salud específico, pero lo que nos interesa de la parte de los determinantes sociales de la salud es la parte que sería pues prevenible, intervenible, o sea, en donde tú puedes intervenir y puedes modificar cosas, y donde hay injusticias, lo que genera injusticias y desigualdades, ¿no? Y tal y como están construidos el género, los roles de género y lo que significan determinadas identidades de género, determinadas expresiones de género, eso impacta en la salud, pero tiene que ver con la construcción social que se hace de eso y con lo que supone un estigma, lo que supone una diferencia, y por tanto se convierte en un estigma o se estigmatiza y genera unos prejuicios en la sociedad y concretamente en las instituciones y en médicas y en los propios actores y actrices de salud, ¿no? que interfiere en la atención sanitaria y que suponen barreras de acceso y suponen intervenciones que parten de prejuicios, ¿no? Que no parten realmente de conocimiento, de evidencias científicas ni nada, son prejuicios y que tienen que ver con ese paradigma biomédico que está creado desde ese modelo de referencia que es el hombre cis, blanco, heterosexual, ¿no? Pero que en realidad, antes decía Rodrigo que, hablando de las personas intersexo, ¿no? Que es un porcentaje importante no deseñable y que hay que tener en cuenta y que también está excluida de todos los estudios, con lo cual no hay cuerpo de conocimiento que nos sirva para saber, para entender qué les pasa o cómo atenderles o cuáles son sus necesidades específicas, pero es que eso pasa permanentemente en medicina. Al final, casi todos los estudios, por ejemplo, los estudios que se hacen en salud mental de personas que cuando la persona tiene un sufrimiento mental grave, un diagnóstico de esquizofrenia y además hace un uso perjudicial de sustancias, simplemente por esa razón queda excluida de los estudios, con lo cual es muy difícil saber cómo afecta determinada medicación a una persona que, además de tener una esquizofrenia, tiene también un uso perjudicial de cocaína, por ejemplo. Al final, hay un montón de escotomizaciones, ¿no? Es como se simplifica todo tanto que luego pues son conocimientos que no nos sirven para toda la población, nos sirven para
para o sea, partes pequeñas de la población, ¿no? Entonces, es que es un o sea, tiene toda la importancia como determinante social de la salud, ¿no? La diversidad sexual y de género. Bien, María, lo has dicho de manera genial, ¿no? Y aquí desde mi caso, desde mi perspectiva, hay que agregar un mundo que existe, ¿no? Un mundo de diferencia, así como tenemos un océano de distancia entre ustedes y nosotros, en cuanto al sistema de salud, ¿verdad? A los condicionantes estructurales de los determinantes sociales de la salud, porque ustedes todavía tienen hasta donde yo sé, pues estado de bienestar en cuanto tienen una estructura, tienen una infraestructura, una estructura de salud, de servicios de salud, de atención pública que da respuesta a la población en general, que necesita mejoras, que necesita adaptaciones, pero es que aquí en donde nosotros la precariedad es tan grande. Solo para ponerles un ejemplo, en los últimos 12 años el presupuesto destinado para seguridad y defensa se ha aumentado como en un 80-90%, mientras que el presupuesto de salud y de educación se ha aumentado como en un 8 o en un 10%. Es decir, desde ahí vemos las prioridades de unos gobiernos que abandonan la salud y la educación a las leyes del mercado, ¿no? Y las leyes del mercado es quienes puedan acceder económicamente a ellas. Mi caso personal, por ejemplo, yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico y yo tengo que acudir a la consulta privada. Tengo que reconocer que entre el 2012 y el 2013-14 sí acudí al establecimiento de salud pública, tanto para el psiquiatra como como para la terapia psicológica, pero a partir de ahí pues tuve que buscarlo por mi propia cuenta. Afortunadamente he tenido los recursos para poder sobrellevar los tratamientos, pero no, yo sé que no es la mayoría, o sea, formo parte de una minoría privilegiada que puede hacerlo. La mayoría no, la mayoría tiene que subsistir esperando largas citas de hasta 6 meses o hasta un año en el sistema de salud pública, con una atención precaria que solo lo ven 5 o 10 minutos, ni le examinan a fondo. Es decir, la precariedad del sistema sanitario en países como el nuestro es brutal. Es brutal y se lleva de encuentro, si se lleva de encuentro a las personas por su condición de clase, y también por su condición de raza, las personas racializadas, lo hace aún más con las personas de la diversidad sexual y de género, que estamos invisibilizadas en los protocolos de salud, ¿no? Yo estoy trabajando ahorita en una consultoría, estamos proponiendo un protocolo de atención de salud mental, sobre todo en situaciones de crisis, para personas de la diversidad sexual, porque no existe en el país. Bueno, recientemente estaba viendo aquí en mi celular una noticia de un medio en Costa Rica, solo para que vean qué tan atrasados estamos, en el que una mujer de 27 años ha protestado, una mujer cisgénero, heterosexual, ha protestado tomando la pastilla anticonceptiva de emergencia en aguas internacionales, porque en el país está prohibido, está ilegalizado, está penalizado el uso de la anticoncepción de emergencia. Y eso a partir del golpe de Estado del 2009. Antes del golpe de Estado, incluso esa pastilla estaba en el kit de atención a personas, bueno, a mujeres sobre todo, mujeres cisgénero, en casos de violencia sexual. Y se retiró de ahí, ¿no? Entonces, los casos de embarazo por violación, embarazos en adolescentes se han disparado en los últimos años, y todo eso son parte de los determinantes sociales de la salud. O sea, si la población en general ya la está pasando mal, nosotros como colectivo, como segmento de la población de la diversidad sexual, la pasamos aún peor, ¿no?
pero ¿puedo contestar? O sea, Claro. tú hablas de tu sistema de salud precario, que supone que tienes que buscar atención en la sanidad privada y hablas de nuestro sistema de bienestar o de nuestro sistema de salud universal. Pero, sin embargo, fíjate, yo trabajo en adicciones y hasta ahora no se ha empezado a hablar de que realmente las mujeres que tienen usos perjudiciales de sustancia tienen barreras de acceso a tratamiento. Si hay, y no solamente sucede aquí, esto es algo que sucede en toda Europa con todos los sistemas públicos de salud que hay en Europa. O sea, si vemos que si hay de cada 3 hombres consumidores hay uno en tratamiento, solamente de cada 5 mujeres consumidoras solamente hay una en tratamiento. O sea, las mujeres que llegan a tratamiento por un uso perjudicial de sustancias son menos que los hombres que llegan a tratamiento. ¿Y eso por qué es? O sea, ahí hay una barrera de acceso al tratamiento que tiene que ver con el género, que tiene claramente que ver con el género. Eso en cuanto a las mujeres. Si hablamos de fenómenos como del chemsex, que se empiezan a dar aquí, que no son mayoritarios, pero también ahí se ve que hay las personas, los hombres que tienen sexo con hombres y utilizan el chemsex, que suele ser lo más habitual, ¿no? El fenómeno más frecuente, tampoco suelen llegar a tratamiento a centros de adicciones como en el que yo trabajo, porque ahí también hay otra barrera. ¿Por qué? Habrá que saber por qué, ¿no? Habrá muchas cosas ahí que tienen que ver también con los estigmas que tienen los centros de tratamiento de adicciones, eso también. Pero bueno, también tendrá que ver con esa experiencia específica de esa persona con su subjetividad, que dice, ¿cómo me va a entender a mí esta? El por qué yo tengo sexo con sustancias, ¿no? O sea, que aun teniendo sistemas de salud universales con bastante buena cobertura y no tan precarios como los que hay en otros países, sigue siendo importante ese enfoque de diversidad sexual y de género porque seguimos teniendo personas excluidas o que no acceden al sistema de salud y que cuando acceden tampoco tienen una respuesta de suficiente calidad porque no tenemos los conocimientos, no tenemos la mirada, la perspectiva que necesitamos tener para saber qué tratamiento le vamos a dar o sea, realmente basado en evidencias científicas, ¿no? Tanto que se habla de las evidencias científicas, claro, nos falta, o sea, esos conocimientos que tenemos no nos sirven, ¿no? O sea, que aún nosotros, o sea, tenemos ahí también muchas cosas que hacer, ¿no? A pesar de que tengamos una asistencia sanitaria más universal, seguimos teniendo, pues eso, gente que está excluida, ¿no? O que no está igual de bien tratada. Falta mucha medicina basada en la evidencia social también. Los cambios a favor de la diversidad sexual y de género entiendo que son cambios que requieren de voluntad política, de cambios que son colectivos, pero también existe una parte que es de implicación individual, ¿no? En este sentido, ¿qué papel consideráis que deben realizar o llevar a cabo los profesionales de la salud para incorporar la diversidad sexual y de género en su ámbito laboral? Bueno, yo desde mi experiencia personal creo que el papel, o sea, lo que cada quien tiene que hacer es ser consciente de que tenemos lagunas en nuestros conocimientos y que esas lagunas tienen que ver con que no tenemos ni idea de lo que son los determinantes sociales de la salud. El personal sanitario no sabe, o sea, sí que sabemos que a nivel teórico sí que sabes que eso es importante porque lo sabes y yo creo que cuando la mayor parte de la gente que yo conozco en la profesión, pues sí que tiene en cuenta en lo que le está pasando a la persona que tienen enfrente, las adversidades sociales, las desventajas sociales que le han podido impactar a lo largo de su vida. O sea, sabemos que eso, y en psiquiatría yo creo que especialmente eso es algo que se contempla, pero luego hay como una falla ahí, ¿no? O sea, tú entiendes que eso es importante y que eso ha impactado en su salud y eso genera sufrimiento, pero recetamos un fármaco y ahí nos quedamos.
probablemente también porque excede nuestras capacidades, porque la medicina comunitaria va más allá de la consulta del médico. O sea, la salud comunitaria no es solamente una cuestión de las médicas y los médicos o de la enfermería, es algo que trasciende la consulta, ¿no? Y que también cuando vemos que el problema sobre todo tiene que ver con una circunstancia social, te genera impotencia y entonces te distancias o, bueno, pues lo eludes pues porque no puedes tú sola con eso. Tendría que haber una salud comunitaria que permitiera que realmente la continuidad de cuidados fuera desde la consulta a la comunidad, ¿no? O la comunidad también ejerciera su papel de cuidado o que hubiera una intervención comunitaria. Pero vamos, o sea, hay una responsabilidad individual de cada profesional, pero es que no está en los planes de estudios, yo al final llego hasta aquí por mi propio recorrido personal, ¿no? Por la gente con la que me he ido encontrando, por cosas que pues bueno, lo que la propia clínica me devuelve, ¿no? Y los cuestionamientos que eso me generan. Y porque, bueno, pues probablemente yo tengo a mí me gusta la sociología también, ¿no? Entonces se juntan ahí las dos cosas, pero sí que veo eso, que es mi interés personal. Cuando hablo de esto con otras personas, pues depende de sus sensibilidades, pues van a tener más o menos formación y van a hacer más o menos trabajo desde una perspectiva psicosocial que está en los planes de salud. Realmente tú cuando lees los planes de salud de Osakidetza, los planes estratégicos, eso está, vamos, clarísimamente puesto. Es verdad que no hablan de los determinantes sociales, de la pobreza como genera, como que impactan la salud, de las desigualdades. Es verdad que no hablan de que al final la cuestión está no en como decían en un artículo que leía, hay que poner comedores escolares para paliar el efecto que provoca el hambre, pero también hay que ir a por los responsables que generan las personas o entidades o que sean responsables que provocan el hambre, ¿no? Si no, no estamos haciendo nada, pero eso en los planes de salud Osakidetza no lo pone, pero sí que habla de los determinantes sociales de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que luego eso no se refleja en la consulta, no tenemos esa mirada más amplia de lo que está pasando o de qué es lo que puede estar provocando un problema de salud, ¿no? Que igual no es una deficiencia genética ni una deficiencia enzimática o yo qué sé, sino que son otras cosas. Por ejemplo, los consumos de sustancias tienen mucho que ver con el estrés y la situación, las circunstancias sociofamiliares. El estrés al final provoca un problema de salud. El estrés crónico es claramente la razón fundamental por la cual las desventajas sociales acaban impactando en la salud, ¿no? Al final la gente consume porque trata de evadirse de situaciones complicadas que tiene, que pueden ser situaciones familiares, pero también situaciones sociales. Cuando hay crisis, aumenta el consumo de alcohol. Cuando hay crisis económicas que generan desempleo, aumenta el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, desgraciadamente termina siendo una responsabilidad individual cuando no debería de ser así, tendría que estar en los planes de formación y las direcciones de salud tendrían que incidir más en eso. Nos da mucho la tabarra con aspectos como la seguridad del paciente, que son muy importantes, y hay que hacer formación obligatoria en seguridad del paciente para que no te confundas a la hora de hacer una prescripción y eso pueda generar un problema, pero no hacen formación obligatoria ni en género, ni en determinantes sociales, ni en salud comunitaria real, que es lo que es la salud comunitaria real, o en medicina, en eso no se hace formación continuada, que es lo que tienen que hacer, formación continuada y aparte de meterlo en los planes de estudios durante la carrera, luego tiene que estar también en los planes de formación continuada de las instituciones, ¿no? Totalmente de acuerdo con María y la cuestión es que no podemos pensar
que estamos en un punto y que siempre vamos a avanzar. Pueden haber retrocesos. Por ejemplo, en la carrera de enfermería, donde yo doy clases, o sea, el departamento de ciencias sociales sirve estas dos asignaturas a la carrera de enfermería, cultura y salud 1 y cultura y salud 2, que no es más que antropología social aplicada al campo de la salud. En un plan de estudios reformado que data del 2015-2016, se han quitado estas dos asignaturas. Es un plan de estudio que todavía no está aprobado, pero está ahí en puerta, ¿no? Está la expectativa de que sea aprobado y que nuevas generaciones entonces de profesionales de la enfermería en la máxima casa de estudios de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma, se pierdan entonces de tener este contacto, esta visión con la antropología de la salud. Y que podamos tener este espacio para hablar de los determinantes sociales de la salud y de otras visiones de la salud, otros enfoques. Entonces yo creo que son tres ámbitos en los que hay que actuar, ¿no? Uno es la academia, la formación, como ya lo decía María, incorporarlo en los planes de estudio y que las catedráticas y catedráticos y catedráticas a cargo sepan realmente de qué se está tratando, ¿verdad? Cuál es el abordaje, cuál es el propósito que esté ahí puesto en el plan de estudios. Luego, incidir en las políticas públicas. Definitivamente, si no se incide en las políticas públicas, y me refiero no solamente en la estructura, en las canales de mando del sistema de salud pública, sino en las mismas políticas públicas que regulan la atención en salud privada, que son muy escasas, ¿no? En países como el nuestro, prácticamente la regulación es muy escasa en cuanto al ejercicio de la profesión. Se le deja más que todo al colegio médico de Honduras, la certificación de los profesionales de la salud. Si cometen algún grave error, entonces hay un tribunal de honor que estudia los casos y los revisa y da sentencia, por decirlo así. Pero hace falta regulación de las tarifas, regulación de los procedimientos, es decir, que hayan protocolos más estandarizados e incluyentes, que se apliquen no solo en el sistema de salud pública, sino también que sean de obligatoriedad para el sistema de salud privada. Y el otro tercer ámbito son los gremios, ¿no? Los gremios de médicos, de médicas, de enfermeras, de enfermeros, de laboratoristas, de anestesiólogos, de instrumentistas, de trabajadores sociales, de psicólogos, psicólogas, es decir, los gremios como tal, ¿verdad? Con sus estructuras, con sus sindicatos, con sus asociaciones, en el que tienen que incorporar también estas visiones, eh, pues estas realidades, ¿no? Es dejar de estar viendo la realidad de manera tan parcializada y empezar a ver el cuadro general con todas sus diferencias, con todos sus matices y que esté ahí. La conjunción de los tres ámbitos, me parece a mí, entre la academia, el sector público como regente del sistema de salud y los gremios en sus asociaciones y sindicatos, son para mí la clave para que este tema pueda avanzar, ¿no? Para que más personas, como ustedes van a tener, por ejemplo, el día de mañana a Dylan, este médico hondureño, hombre trans, mira, que hace la lucha, hace el esfuerzo desde dentro del sistema de salud. Tenemos a una Kendra Stephanie Jordani, también una mujer trans que trabaja con Médicos Sin Fronteras, programas que capacitan al personal, a los operadores de justicia, al personal de salud. Es decir, más protagonismo también dentro de los espacios de las personas de la comunidad, para que no solamente haya personas heteronormadas y cisnormadas conscientes y sensibilizadas, que las necesitamos,
pero también que se incorpore en los espacios personas de la diversidad, ¿verdad? Porque todavía, por ejemplo, me cuestionaba una compañera psicóloga aliada, muy consciente, muy sensible de la problemática de la diversidad sexual, pero me dice, pero es que ustedes ni siquiera ustedes tienen bien claro lo que son las personas no binarias y las personas queers. Es como quieren que nosotras sí lo tengamos claro. Entonces, es irte trabajando con todas estas particularidades. El papel parece que lo aguanta todo, ¿no? Y, y luego realmente que tengamos planes estratégicos maravillosos desde el Sistema Vasco de Salud o incluso desde el Sistema Hondureño de Salud. La Secretaría de Salud también tiene planes que recogen la incorporación de la perspectiva de género. Yo he recordado hace unos años, al albur de lo que estabais comentando, que haciendo un proyecto de cooperación, la propia Secretaría de Salud no conocía su plan interno de incorporación de la perspectiva de género. Y cuando estábamos gestionando el proyecto, pues les preguntaba y me decían que no existía. Y luego yo lo encontré por internet, ¿no? Me parece interesante que, aunque habéis ido avanzando algunos retos y desafíos, ¿qué 3 retos priorizaríais o creéis que son importantes de incorporar desde vuestra realidad en los sistemas de salud? En el caso de María, en el Sistema Vasco de Salud, y en el caso de Luis, en el Sistema Hondureño de Salud. ¿O 3 retos, medidas que creéis que son prioritarias? ¿Qué 3 retos? Puede ser menos, ¿eh? Ah, vale. Digo que pueden ser menos, no os sintáis presionados por el número. Hombre, yo creo que el primer reto que viene al hilo de lo que hemos dicho antes es la formación. O sea, ahora en Osakidetza se empieza a hacer formación dentro de la formación institucional, se empieza a hacer formación en enfoque de género, pero es verdad que es una formación, yo he hecho hace poco un curso sobre malestares de género que iba dirigido a personas referentes en igualdad de Osakidetza y estaba enfocado exclusivamente a malestares de género de mujeres cis, no... Aunque de las ponentes las que daban el curso, evidentemente mencionaban que no es, o sea, que el enfoque de género supone algo mucho más abierto, pero hablaban de esto. O sea, de momento el enfoque de género sigue siendo exclusivamente pues, las diferencias entre hombres cis y mujeres cis y lo que eso supone en la salud, en las políticas sanitarias y demás. O sea, hace falta formación en perspectiva, o sea, Osakidetza tiene que hacer esa formación y tiene que formar a su personal en diversidad sexual y de género, ¿no? Ese es el primer reto. En ese reto, Osakidetza tendrá que pensar cuál es su estrategia, porque lo que suele pasar cuando lanzan cursos de este tipo, cuando se hacen, por ejemplo, hace poco, Osakidetza hizo en el 2019 la guía de actuación en el ámbito sanitario para situaciones de violencia de género, pues, mujeres que sufren violencia de género. Esa red es una herramienta que forma parte de la historia electrónica y que tiene un manejo concreto, ¿no? Entonces, dentro de la red de salud mental, que hay una comisión de violencia de género, se decidió hacer una presentación a la gente, a las trabajadoras de la red, de esa herramienta, de cómo se utilizaba, o sea, qué es en qué momento había que utilizarla, cuáles eran las herramientas. Tiene una serie de escalas, tiene una herramienta que permite hacer un parte de lesiones que va directamente a fiscalía, tiene unas escalas que evalúan los riesgos. Bueno, una herramienta bastante completa que Osakidetza por fin tiene, que comparado con otros servicios de salud autonómicos, ya hace tiempo que las tenían. Osakidetza tiene ahora, en Euskadi, en 2019. Pues cuando se hace esa presentación de la guía de violencia de género y se propone hacer esa presentación a todos los profesionales, se da la opción a la gente de asistir a esos talleres de presentación de la guía de violencia de género. No es obligatorio.
asistir a la guía o sea, ¿eso qué quiere decir? Que tú quieres, si quieres, vas y te enteras de cómo es la guía, y si no quieres, no vas. Entonces resulta que estaban muy contentas porque había participado más del 50% de las trabajadoras y trabajadoras y trabajadores y yo qué sé, trabajadores en esas sesiones de presentación de la guía, y no les llamaba la atención que hubiera una parte que no hubiera participado, cuando es una herramienta de la historia electrónica, ¿no? O sea, que te puedes, que es como la herramienta de prescripción farmacológica, que nadie se le ocurre que esa no la vayas a conocer. Entonces, el problema surge cuando tú haces esa formación, es optativa y no va todo el mundo. Y si va la gente que tiene ya una sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia? Lo que dicen las personas expertas en esto es que tiene que ser una formación obligatoria, porque si no, pues siempre va a quedar ahí precisamente las personas que más necesitan este enfoque. Saber de este enfoque y saber lo que eso significa y a dónde lleva eso, ¿no? Luego, otro de los retos es qué hay que hacer en los qué hay que hacer en los centros de atención para cómo convertir esos espacios en espacios seguros, amables y que permitan que cualquier persona se sienta a gusto en ese espacio, ¿no? Qué hacer para solventar parte de esas barreras de acceso, ¿no? Cómo hay que diseñar los servicios, cómo hay que diseñar los itinerarios de acceso a los centros de salud para que no quede nadie fuera, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las mujeres con uso de sustancias, se recomienda pues, hacer, dentro de los recursos mixtos, hacer actividades que sean programas de tratamiento que sean específicos para mujeres. O, por ejemplo, que haya un día a la semana que sea en el que solamente vayan mujeres a consulta. Porque si tú ves la sala de espera de un centro de adicciones, la mayoría de las personas que están ahí son hombres cis. Con lo cual, eso también genera una dificultad para que una mujer se pueda sentir a gusto ahí, o para que una persona con una otra identidad de género se vaya a sentir a gusto. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no suponga una barrera? Una de las cosas que dicen es que haya un día a la semana que sea exclusivamente para mujeres. Habrá que pensar si eso hay que abrirlo a otras identidades minorizadas, ¿no? Eso sería otro reto. Y ahora el tercero no se me ocurre. Igual después de que hable Luis, igual se me ocurre. Te cedo la palabra. Vamos a tener que ser muy breves porque nos queda muy poquito tiempo, y tengo otra pregunta que a mí personalmente también me interesa mucho porque creo que es muy... y creo que va a ser muy enriquecedora porque tenéis muchísima información, por eso os ruego brevedad, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, en el caso de Honduras, el primer gran reto es dar pasos, avanzar hacia el establecimiento del Estado laico. Es decir, en Honduras, aunque en la Constitución de la República establece que somos un Estado laico, en la práctica no lo somos. Las iglesias, las cúpulas, me refiero a las jerarquías de las iglesias, tanto católica como evangélica, tienen un alto poder de decisión, de influencia, de injerencia en los asuntos de gobierno, de Estado. Y mientras eso siga siendo así, ninguna otra iniciativa, ni la ley de identidad de género que se necesita para las personas trans, para que sea reconocida en su documento de identidad, ¿verdad? Que se pueda cambiar su nombre, su sexo, que es básico, ¿verdad? El derecho a la propia identidad. No se va a poder avanzar entonces en las guías de educación sexual y de género que son necesarias en las escuelas, que hace años se aprobaron, editaron, se imprimieron, se distribuyeron en las escuelas, y por la influencia de las iglesias fueron quemadas. O sea, estamos hablando de libros de educación sexual y de género quemados o engavetados, embodegados, pudriéndose, porque se pensaba desde la iglesia que era una forma de ideologizar a los niños y a las niñas. Entonces, no se pueden hacer otros cambios si no se dan serios pasos y serios avances
hacia un establecimiento de la laicidad, es decir, del respeto a todas las religiones, pero que el Estado no profese ninguna. Porque si no, entonces se va a seguir legislando, se van a seguir emitiendo sentencias, se van a seguir tomando decisiones ejecutivas con la Biblia en la mano. Y lo digo así claramente, ese es el mayor reto, ¿no? Dando avances en ese reto, podemos aspirar a, a superar a los otros, ¿no? Y me parece también muy interesante e importante el rol que pueden jugar las organizaciones de la sociedad civil, tanto en Euskadi como en Honduras. En Honduras, en un país en el que el Estado no llega a muchísimos lugares y en ciertos ámbitos está ausente, el papel de la sociedad civil y de las organizaciones de diversidad sexual y de género para incidir en las políticas públicas y para incorporar y coordinarse con el sistema de salud, creo que es determinante. Y en el caso del Sistema Vasco de Salud también me gustaría saber qué rol creéis que debe de jugar para visibilizar e incorporar en la atención sanitaria la diversidad sexual y de género, esa coordinación que yo entiendo que es necesaria. Bueno, ese es el tercer reto que yo he pensado que falta, ¿no? Que es el tema de la coordinación, es la continuidad de cuidados para que realmente podamos hacer una medicina comunitaria, ¿no? La coordinación con las entidades sociales públicas, con las instituciones sociales públicas, que eso es una asignatura pendiente también y que también supone que al final se hace en función del esfuerzo personal que hace cada quien, pero luego claro que está la relación con el tejido social comunitario, con las organizaciones, asociaciones y demás, que para eso ya hay fórmulas, ¿no? Como las mesas de salud comunitarias, que hay lugares en los que se hace. En Baracaldo, por ejemplo, se hacía hasta que llegó la pandemia una mesa de salud en la que participaban todas las asociaciones de vecinos, AMPAs escolares, organizaciones, ONGs. Bueno, esas mesas de salud permitirían que hubiera una coordinación y de alguna manera que ante o sea, que la salud saliera de la consulta. O sea, que las organizaciones fueran conscientes de cuáles son las dificultades que nos encontramos en la consulta para poder hacer una medicina social con la persona central, puesta en el centro, con enlace con la comunidad, con participación de la comunidad en esos cuidados en salud también, ¿no? O sea, yo creo que las entidades sociales, el tejido social comunitario tiene su papel y tenemos que estar en conexión y tiene que haber una ida y venida de información y de yo saber cuáles son las entidades, las asociaciones que funcionan en mi barrio para poder poner en contacto a una persona que yo creo que le va a poder ir bien participar en el banco de tiempo, por ejemplo, o en ese grupo de mujeres que hacen en torno a una actividad como ganchillo, pues generan fortalezas y favorece la agencia de cada persona, ¿no? O sea, el espacio de esas mesas de salud yo creo que son espacios súper importantes para que cada quien, en este rollo que es como un trabajo de orquesta, ¿no? Cada quien haga su función y tenga su lugar. Y porque la consulta no, bueno, pues al final nos dejan solas a las médicas con los problemas de salud, cuando sabemos que hay una parte de esos problemas de salud en donde yo no puedo intervenir porque no tiene que ver con la biología de esa persona y que es de lo que yo sé y que yo necesito esa ayuda. O sea que ahí está la parte del tejido comunitario, ¿no? Esa sería la parte comunitaria de la medicina comunitaria.
Me ha encantado el concepto de orquesta. Luis. Pues nosotros, aquí se han dado pasos importantes. Se han dado pasos importantes, como lo decía Ricardo, desde la sociedad civil en acompañamiento, desde la cooperación internacional. Que es un riesgo también, ¿verdad? A veces, porque las voces disonantes dicen, es que es una agenda que nos quieren imponer desde el extranjero, que no va de acorde con nuestra cultura, que no sé qué, pero cuando queda claro que es una cuestión de derechos humanos, de respeto a la dignidad humana, de estándares internacionales amparados en convenios, en tratados, entonces ahí sí yo creo que se le puede así, aunque suene brusco, pues cerrarle la boca a cualquiera, ¿no? Porque cuando la persona, cuando el funcionario público, cuando el servidor público, cuando la servidora pública comprende eso, que no se trata aquí de una ideología que se quiere imponer, sino que se trata de unos derechos humanos elementales básicos que hay que respetar en los espacios de salud, y que los espacios de salud o de justicia o de educación tienen que mejorar, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, tienen que responder a las necesidades de las personas más allá de esa cisnormatividad o de esa heteronormatividad. Entonces, hay avances y hay esperanza, ¿no? Como lo decía yo, antier en la clausura de un curso precisamente financiado por ustedes, por Médicos Mundi aquí en La Ceiba. Hay esperanza, sobre todo en las generaciones de menos de 25 años, que tienen una mente más abierta al estar más expuestos a la globalización, pero también hay esperanza en personas mayores de 25 años, de 35, 40, 50 años, que se están abriendo también a aprender y a desaprender lo que por generaciones tras generaciones se ha aprendido a ver esa estrechez nada más de lo que es el ser humano, ¿verdad? Y empezar a ver esa riqueza que somos diversos en todos los sentidos, cultural, étnica, sexual, de género, lingüísticamente, etcétera. Yo seguiría platicando, como dicen acá, allá en Honduras, un buen rato, pero estamos ya con el tiempo sobre la espalda y ahora abriríamos un turno de preguntas para que todas las personas que estáis participando vía online pues podáis sugerir dudas que podáis haber tenido durante las presentaciones o cuestiones que se os ocurran que puedan complementar las dos intervenciones que me han parecido muy interesantes. Y bueno, pues abrimos ese turno de preguntas, cortito, pero espero que productivo. Sí. Bueno, estoy revisando un montón de comentarios y muy interesantes y enriquecedores que habéis ido dejando durante la presentación, que van muy en la línea pues, de reforzar lo que estabais comentando tanto María como Luis, de que el sistema de salud, no solamente en Euskadi, comentan también que en Madrid, ¿no? En otras experiencias, es totalmente ciego a la diversidad sexual y de género, que faltan muchos recursos. El ámbito comunitario también sigue siendo una debilidad manifiesta. También me surgía una duda
al inicio de la jornada comentábamos cómo las políticas macroeconómicas y en torno a la salud van individualizando la salud, van fragmentando los problemas de salud y los van reduciendo a temas más personales, ¿no? Y lo colectivo parece que no tiene tanto poder ni tanta incidencia, y además las respuestas son casi siempre individuales y medicalizadoras, ¿no? En el tema de la diversidad sexual y de género, mi percepción es que sucede mucho esto. Y bueno, en otras patologías, ¿no? ¿Qué opinión tenéis, tanto en Honduras como desde Osakidetza, desde Euskadi, de este proceso de medicalización de la salud que va vinculado también a esa privatización de la salud, a ese reduccionismo de que los problemas son individuales y no hay soluciones colectivas? ¿O no se priorizan las soluciones colectivas? Cualquiera de los dos, ¿eh? Te dejo contestar, Luis. Que no... O sea, yo No, creo que mi opinión ha no, quedado sí, clara, vamos. sí, sí, sí. No, aquí es evidente, ¿no? Es decir, el neoliberalismo nos atraviesa, nos ha atravesado desde hace más de 30 años y lo que ha generado es esa individualización, ¿no? Es decir, lo comunitario, todos los enfoques tradicionales de las comunidades étnicas, ¿verdad? De los indígenas y todo, se va perdiendo. Y en el caso, por ejemplo, de las personas trans, cada vez menos, pero todavía es muy fuerte de que para una persona transexual poder vivir su identidad de género tiene que intervenir en su cuerpo, ¿no? Tiene que hormonizarse, tiene que operarse, buscar los medios, los recursos para poderlo hacer. Y afortunadamente, como decía yo, en las nuevas generaciones, los menores de 25 años están empezando a ver que hay otras opciones, que se puede vivir su orientación, que se puede vivir su identidad de género, que se puede vivir también, hay que hablar, no hemos hablado en todo esto de la discapacidad, ¿no? O sea, como una parte de la interseccionalidad que nos atraviesa también desde que los que necesitamos lentes hasta los que les hace falta una parte de su cuerpo o alguna discapacidad cognitiva. Cómo superar el solo hecho de la medicalización. Yo me lo estoy cuestionando, ¿no? Yo me dio COVID-19 ahorita en septiembre. Nos dio casi a toda la familia. Mi padre falleció por COVID-19, un hombre de 90 años. Y a raíz de eso, pues yo he quedado con algunas secuelas y he tenido que ir al neurólogo y he tenido que ir al gastroenterólogo y cada vez que voy, pues me recetan nuevas cosas, ¿no? Y tengo una farmacia, por decirlo así, de medicamentos y me estoy cuestionando, ¿verdad? Bueno, realmente los necesito todo esto. Me estoy intoxicando con tanto medicamento. Entonces, pero eso es lo que hay, ¿no? Rescatar los saberes ancestrales, las medicinas alternativas también es parte de esa resistencia y de esa disidencia que podemos hacer desde nuestros espacios. Hay una cosa que llaman el efecto Rosetto, que es un estudio que se dieron cuenta en una población en Pensilvania, en una población de origen italiano que tenían unos índices de salud cardiovascular llamativamente mejores que el resto, comparado con el resto de la población norteamericana. Hicieron un montón de análisis de si tenía que ver con un ascendente genético, si tenía que ver con estilos de vida y de dieta mediterránea, si tenía que ver con otros factores sociales y al final a la conclusión a la que llegaron es que esa comunidad de origen italiano era una comunidad muy cohesionada socialmente, con unas redes de ayuda, de apoyo mutuo muy establecidas y como que eso era un valor comunitario
compartido, ¿no? Y que al final llegaron a la conclusión de que la mejor salud cardiovascular tenía que ver con esa cohesión social y que realmente el vivir con menos estrés, los lazos sociales que te permiten vivir con menos estrés o paliar situaciones estresantes, paliar el efecto del estrés de situaciones que tienes que vivir sí o sí, generaba mejor salud a nivel cardiovascular. Eso está, o sea, quiere decir que si no quieren darle importancia a la parte colectiva o no quieren realmente implementar la parte comunitaria de la medicina comunitaria que dicen que tenemos que hacer, pues es porque conocimientos ya hay sobre eso, o sea, información sobre eso ya hay. No hace falta que esas medicinas alternativas o rescatar los aspectos ancestrales o de la medicina indígena, en realidad tiene que ver también con eso, con la cohesión comunitaria, ¿no? Y eso es de cajón, o sea, si hablamos de determinantes sociales de la salud y eso impacta en la salud y sabemos que eso es así, lo ponemos en los planes de salud, pues es de cajón que parte de la solución estará en la colectividad, en la comunidad, en las redes sociales. Vamos a ir cerrando con 2 últimas preguntas. Comentar también que lo de la orquesta le ha gustado a más gente, ¿eh? El concepto de orquesta. Nos preguntan, quiero saber cuál sería la ruta de atención en salud más adecuada para la diversidad según vuestros conocimientos. Pues es que no tiene que haber una ruta de atención en salud paralela, o sea, tiene que ser la ruta habitual, o sea, la atención en salud aquí empieza por el centro de salud, por la atención primaria, ¿no? Esa es la puerta de entrada, tiene que ser la ruta y yo creo que pues habrá que plantar cara a la atención que se da y exigir porque también tenemos una responsabilidad ciudadana con eso, ¿no? Pues tendremos que pedir que nos den la respuesta que necesitamos, ¿no? Sí, es decir, como dice María, no se busca que haya un canal aparte, un pasillo aparte, no una sala aparte para nosotros, sino que esa ruta esté atendida por personas informadas y sensibilizadas en la temática. Porque mientras no estén informadas y sensibilizadas, pues no van a saber cómo tratarnos. Cuando un ginecólogo o ginecóloga atiende a una mujer lesbiana, no puede asumir de hecho de que se trata de una mujer heterosexual. O que cuando una mujer trans necesita ir al urólogo, pues también que esté preparado, que esté preparada para poder atender a una mujer trans, porque lo necesita, porque lo requiere. Pero que el trato, como decía antes, sea igualitario, como se le atiende a la población cisnormada y heteronormada, pero a la vez diferenciado acorde a las necesidades específicas de la población. Y una última pregunta. Nos preguntan sobre la formación de la universidad, ¿no? Prácticamente no se menciona los determinantes sociales en el currículum y ahora parece que se está llegando tarde y mal también a la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? Parece que se llega, pues como digo, tarde y mal. ¿Qué necesidades de enfoque y abordaje son imprescindibles para que el sistema sanitario no siga generando desigualdades? ¿Qué está fallando? Nos preguntan. Bueno, yo creo que falla la formación, o sea, falla la implementación, o sea, que de hecho aquí no garantiza que lo que dice lo que pone en sus planes de salud como líneas estratégicas o prioridades o tal, no garantiza que eso realmente se implemente en la práctica, ¿no? Falla eso, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
Eso es una responsabilidad de Osakidetza que tiene que ver con que que engancha con que no hay formación, bueno, que yo sepa, yo estoy hablando de los planes de formación de medicina de cuando yo hice la carrera, que ya hace ya un tiempito, ¿no? Pero no sé ahora qué contemplan los planes, pero bueno, pues igual ahí también hay un vacío. Y pues al final eso hace que en la práctica cotidiana pues tengamos esa laguna, salvo que tú tengas ese interés personal, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está en Osakidetza, en si realmente Osakidetza quiere que eso se implemente, se tiene que molestar en que se implemente, tiene que evaluar que se ha implementado, tiene que evaluar que realmente se hace una atención centrada a la persona desde un enfoque de diversidad sexual y de género, teniendo en cuenta toda la diversidad, no solamente en el aspecto sexual y de género, sino toda la diversidad. Osakidetza tiene que garantizar que eso realmente se está haciendo así y si no se hace, tiene que poner tiene que tomar las medidas y hacer lo que tenga que hacer para que realmente se haga, ¿no? Falta apostarle más a la multidisciplinaridad, a la interdisciplinaridad y a la transdisciplinaridad, ¿no? Es decir, equipos de trabajo en que se interrelacionen y converjan varios especialistas y que a la vez esos especialistas y esas especialistas haya representación de los diversos colectivos, ¿verdad? No se puede esperar que todas las personas heterosexuales y cisnormadas de repente despierten un día y ya sean sensibles y nos comprendan y nos entiendan y nos abran las puertas. Es que hay que pues hacer los esfuerzos por abrir las puertas, abrir las ventanas y brindar espacios de representación en el que tengamos voz y voto, ¿no? Para que las cosas cambien, porque si no... Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer el poder contar con ambos en la mesa de diálogo y compartir todas las experiencias que tenéis, tanto en lo práctico como la reflexión teórica, que yo creo que es impresionante. Es una lástima no poder contar con más tiempo, pero bueno, la jornada va siendo larga y vamos a ir acabando ya. Para finalizar, vamos a presentar un documental Yo, tú y nosotres, que ha sido elaborado recientemente y que bueno, voy a dar paso a los compañeros que llevan a cabo la presentación y recalcar otra vez, muchísimas gracias, ha sido un placer. No pasa nada. No, está muy bien, ¿eh? Yo digo a Luis ahí súper formal, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ricard, y muchísimas gracias a María y a Luis. La verdad es que ha sido apasionante y la verdad es que el tiempo se ha hecho muy corto. Bueno, ahora quería, como ha comentado Ricard, vamos a ir cerrando un poco la sesión con esta última presentación del documental que hemos elaborado desde Medicus Mundi Vizcaya. Primero de todo quería comentaros, sobre todo para las personas que os habéis conectado un poquito más tarde, que habéis estado viendo mientras hablaban María y Ricard y Luis, a una persona que está dibujando y quería presentarosla. Esta persona se llama Miriam, es de Muchotepotolobat y está haciendo una relatoría gráfica de todo lo que hemos estado hablando y reflexionando en este tiempo, ¿no? Esta relatoría pues luego la vais a recibir cada una de vosotros, ¿vale? Pero quería que supierais quién es esta persona que está aquí haciendo un mural enorme con todas las reflexiones y todas las cuestiones que estamos comentando. Bueno, y sin más, pues vamos a presentar este documental. Está conmigo Santiago Ron, que trabaja en Siriborro y se dedican pues, a transformar en productos audiovisuales pues, reflexiones, sentires, pensares que muchas veces pues, bueno,
a veces se quedan en la tinta, en las páginas, y desde Médicos Mundi Vizcaya queríamos ahondar en esta temática que estamos abordando y en la que llevamos ya un tiempo trabajando con la realización de este documental, ¿no? Lo presentamos hoy, os vamos a presentar un pequeño teaser, o sea, no llega a 3 minutos, y os vamos a facilitar el link para que veáis el documental completo en internet. Es un documental de unos 25 minutos y que además nos sirve de antesala para la sesión con la que vamos a abrir mañana a las 4 de la tarde, hora de aquí, del País Vasco, y en la que presentamos pues bueno, de manera gráfica ese cruce de miradas entre Vizcaya y Honduras en un diagnóstico de que es la atención primaria en salud desde la diversidad sexual y de género. Es un documental en el que han participado realmente muchas más personas de las que vais a ver, y que, bueno, pues que ha sido un proceso muy interesante que ahora Santi nos va a contar en más detalle. Adelante, Santi. A ver, sí, se me oye, sí. Bueno, pues sí, se nos presentó este reto, uno más, con Médicos Mundi, y con la dificultad de encontrarnos con el brote de COVID en mitad del proceso, que hizo replantearse todo el proyecto, porque la idea era haber hecho unos talleres allí presenciales en Honduras que no pudieron llevarse a cabo, que nosotros íbamos a ir a grabar, íbamos a poder ir a entrevistar allí a gente, y no hubo manera. Entonces, bueno, pues el proceso ha sido diferente. Nosotros hemos hecho unas grabaciones aquí en Vizcaya, junto con Lala de Aldarte, como en paralelo a esas entrevistas que ella hacía para su investigación. Nosotros las grabábamos algunas porque no todo el mundo estaba dispuesto a dar consentimiento para que apareciera en un audiovisual. Nos hemos encontrado con esa dificultad de gente que se atreva a visibilizarse. Hemos tenido el problema aquí en Vizcaya, y yo creo que mucho peor allí en Honduras. En Honduras le encargamos a Dunia Orellana la parte de las grabaciones y tuvo, bueno, pues bastante dificultad también. El tema COVID no ha ayudado para nada. Es una situación muy difícil para grabar y bueno, pues hemos conseguido unos cuantos testimonios que hemos intentado ser totalmente transparentes. Es decir, está editado, por supuesto, porque nos hubiera gustado dejarles hablar mucho más rato, pero al final pues ha sido dejarlo en 25 minutos. Pero bueno, no hemos disimulado los cortes, o sea, está como muy, muy bruto. Queremos que sea una cosa muy sincera y muy de que la gente, o sea, que se vean sus testimonios. Y ese ha sido un poco el reto. Y yo como conclusión, luego podemos ver pero la gran conclusión, o sea, participa gente, personal médico, y participan personas del colectivo LGTB como pacientes en atención primaria. Y básicamente lo que o sea, la conclusión es, que ya se ha mencionado, es que lo que falta es formación. Formación y formación. Eso es. La gran conclusión sería esa, que la gente, o sea, el personal médico no sabe cómo actuar. Y bueno, pues básicamente esa es mi primera reflexión, ¿eh? No sé, Inés, ¿por dónde quieres que siga? De todos los testimonios que al final hemos ido recabando, pues hemos tratado de seleccionar a personas que de una manera más gráfica visualizaban ese enfoque interseccional, es decir, que en ellas se cruzaban diferentes estructuras, vamos, de discriminación y que generan un sufrimiento. Y queríamos visibilizar eso, teniendo en cuenta lo que ha comentado Santi, la dificultad y el miedo que todavía
existe pues bueno, a hablar, a participar en un documental de este tipo, incluso aquí, ¿no? Tenemos, a pesar porque eso igual en Honduras, donde bueno, pues hay unas tasas de violencia mayor que aquí en Vizcaya, pues podría, pero no, aquí en Vizcaya las reticencias, los miedos han sido muy importantes. Y eso nos parecía importante contarlo, porque bueno, pues que es muy fácil igual, pues bueno, pensar que la realidad es otra, ¿no? O no ser conscientes o no querer ser conscientes de realmente el sufrimiento bueno, pues que estas estructuras de poder y discriminación generan, ¿no? Como decía Santi, pues participan también personal sanitario, que en sí son, pues bueno, ahora lo vais a ver, ¿no? Pero personas especiales en ese sentido. Y queríamos, pues como ha comentado Santi, ¿no? que fueran sus propios testimonios los que fueran construyendo el relato y darles plena voz a estas personas. Así que si os parece, pasamos a ver el teaser. Y luego, como os comentaba, ¿no? Son unos 3 minutos. Y luego, si queréis, si hay alguna última pregunta que queráis hacer, luego os vamos a facilitar el link para que podáis ver el documental completo. Pero si queréis que, bueno, pues que comentemos algo después de estos 3 minutos, pues lo hacemos. Todavía tenemos médicos que excluyen por su manera de pensar, por su orientación sexual, por su orientación de género. Los mayores necesitarían que los centros de salud tuviesen un geriatra. También sería conveniente que esos geriatras también supiesen algo de psicología para el tema de las personas mayores LGTBI, y que tú sabes perfectamente que hay muchas que tienen 80 años y están todavía en el armario. Osasun sistemaren barruan bebai askotan dela sorte kontua, aber zeinekin egiten duzun topo, porque edozeinek egin dezake hipertentsioaren diagnostikoa, hipertentsioaren tratamentoa, baina edozeinek ezin du hau ganoraz hartatu edo gestionatu. Me tratan como si quieres ser lo más masculino posible, tendríamos que hacer esto, esto y esto. Queremos que lo que la gente vea en ti es un chico, o sea, comentarios así que no hacen gracia, porque yo, esté operado, no voy a ser un chico. ¿Por qué también la limitación a que se le pueda dar un tratamiento hormonal a una persona trans, ¿verdad? A un tratamiento hormonal adecuado, y no tengo que yo buscarlo en propios medios exponiendo mi salud? La visión que está generalizada sobre el colectivo es que te tienes que hormonar y te tienes que operar, cuando ahora poco a poco, sobre todo en los últimos años, está habiendo más, o sea, como una corriente de pensamiento más de que no hace falta, o sea, que mientras, o sea, es tu condición y tú la llevas y la vives como tú quieras. Podemos entender una sociedad en la que no seamos solo hombres, mujeres, podamos entender diferentes modelos biológicos. Es que hay personas que la atraviesan, ¿no? Que la atraviesan su vida, o sea, el no poder ser, ¿no? Y disfrutar de tu orientación, de tu sexualidad, ¿no? A nivel físico, evidentemente, a nivel salud afecta. Bueno, pues ese es para abrir apetito, ese es el teaser. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo comentaría, Inés, que el personal sanitario, porque son 2 conclusiones que tengo aquí apuntadas. La conclusión que llego del personal sanitario es que falta formación total, y tenemos a Elena, que es profesora en la Facultad de Enfermería, para que nos lo confirma, y que con Medicus Mundi está haciendo estos talleres, que es un primer acercamiento, ya lo dice.
Y del punto de vista de los pacientes, lo que dicen es que siempre está la presunción de heterosexualidad. Eso es en todos los testimonios se repetía. Esa sería la otra esto. Y en los dos perfiles, otra cuestión que se repite siempre es que depende de que tengas suerte de quién te toque. Si al otro lado, o sea, pues que solo el personal que está concienciado y que ha hecho el esfuerzo de acudir a formación, eso porque tiene interés, pues es el que va a saber tratar a la gente bien. Y por otro lado, pues es eso, que no hay formación. Entonces te puedes encontrar con un Julen que decía que hay médicos de otras generaciones que directamente que no están de acuerdo en los avances que se está produciendo en la sociedad, y entonces pues que no están ni de acuerdo con los tratamientos, ¿no? Entonces ahí entraría el tema de igual la objeción de conciencia, incluso, que se negarán a ciertas personas con ciertos perfiles, pues no, yo qué sé, igual ni te dan el tratamiento. Y luego, bueno, otra era que es imposible igual. Otra reflexión que aparecía, que es imposible saber todos los procesos que hay que hacer cuando te encuentras sobre todo con las derivaciones de primaria a la unidad de género, y siempre decían, pues es imposible igual estar a la última, y los pacientes, las pacientes te dicen que te tienes que llevar tú esto lo decía Eric, que te lo tienes que llevar tú empollado para decirles tú cuál va a ser. Es que ahora me tienes que derivar aquí, 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 porque igual al otro lado no lo saben. Y por el otro lado, ¿qué iba a decir? Bueno, se me ha ido. Sí, eso. Pero lo que decía, la reflexión que decía Koldo, como médico, que igual yo no sé todo cómo tratar o cuáles son los procesos, pero sí que hay que saber tratar a la gente bien y preocuparse. O sea, es que lo dice en euskera, no me acuerdo cómo sería en castellano, pero que hay que saber jugar, es lo que dice él en euskera, hay que saber comportarse, y que igual hay gente, personal médico, que no se sabe ni comportar. Y bueno, esas son las reflexiones que tengo yo así, porque como hemos tenido que quitar cosas no sé en cuál nos hemos quedado en la versión final. Sí, un aspecto que se pone de manifiesto tanto en Vizcaya como en Honduras es lo que hemos comentado, ¿no? Que depende mucho de la suerte de quien te encuentres. Tienes una experiencia exitosa dentro del sistema sanitario, o todo lo contrario, ¿no? Y en la medida en la que eso dependa de, como hemos estado viendo en la sesión anterior con María, como ya comentaba, del interés, la sensibilidad de la persona en concreto, pues estamos ante una debilidad estructural del sistema sanitario. En la medida en la que esta formación que identificamos como una de las importantes lagunas no sea obligatoria, no se transversalice en lo que es la carrera en sí de medicina, y sea algo que no depende de lo que tú pienses, ¿no? Que impida que una persona lleve sus prejuicios personales a la práctica profesional. Mientras eso siga ocurriendo, el sistema sanitario va a generar desigualdades. Cuando es precisamente el sistema sanitario el que tiene el rol y la responsabilidad de mitigar las desigualdades en salud a través de su acción, ¿no? Esta es una de las, también de las conclusiones clave del documental, y como veremos también de la investigación que presentamos mañana a las 4, que han sido procesos que han caminado de la mano, ¿no? Sin más, agradeceros a todas las personas que estáis presentes
pues vuestra atención. Os invitamos a que estéis mañana a las 4, que vamos a retomar estos temas, que vamos a tener también otra mesa de debate muy interesante, que vamos a también tener la participación directa de una persona que sale en el documental de Koldo. Va a estar mañana por la tarde también aquí con nosotros y creemos muy interesante que estéis aquí, que nos acompañéis. Un saludo a todos y nos vemos mañana. Gracias. Yo me despido. Cualquier cosa, no sé.